En el inglés normalmente es mucho más fácil responder una pregunta que formular una pregunta. Y esto es porque al momento en el que nos hacen una pregunta, al escuchar dos, tres palabras que a lo mejor entendemos o dos, tres palabras claves, ya sabemos o tenemos una idea de lo que nos están preguntando. Pero al momento de producir el idioma, de que tú tengas que formular una pregunta, es un poquito más complicado porque no sabes ni por dónde empezar a veces. ¿Miento? Pero hoy te voy a pasar un tip que no falla, es así en todo el inglés, básicamente sin importar lo que estemos preguntando o en el tiempo que lo estemos preguntando, puede ser pasado, futuro, presente y de todo tipo de tiempo gramatical. Vamos a seguir una fórmula muy concreta que se las voy a escribir una vez rápido de pasada y luego voy a explicarles paso por paso qué es cada punto sobre esta fórmula. Les voy a escribir la fórmula aquí WH más aux, que va a ser nuestra clave para el verbo auxiliar, un concepto que no tenemos en el español, por eso a veces es complicado entender. Este tema en particular, el de hacer preguntas. Sujeto, por supuesto, sobre quién estemos preguntando, sobre qué estemos preguntando, podría ser también. Y por último, nuestro verbo principal. Y signo de interrogación, sumamente importante al momento de escribir, que no se nos olvide el signo de interrogación y al momento de preguntar, hacer la entonación de pregunta. Muy importante esto. Estoy poniendo en paréntesis la WH porque en el inglés, como en la mayoría de los idiomas, existen dos tipos de preguntas. Las preguntas cuyas respuestas son sí o no, vamos a llamarles preguntas directas, y las preguntas de información o preguntas abiertas, en donde la respuesta no es nada más sí o no, sino que hay que dar una explicación más detallada o simplemente dar información. Entonces, el WH nada más la vamos a utilizar cuando queramos que la otra persona nos dé información y no nada más responda sí o no. Para no hacer tan largo este video, vamos a trabajar nada más con un solo ejemplo y una frase muy sencilla, ¿no? Vamos a empezar con lo más básico. Para preguntar en inglés, por ejemplo, ¿cuándo vas al parque? Podemos utilizar nuestra WH when, que representa cuándo. En este caso, como estamos preguntando cuándo vas al parque, como una rutina o como un hábito, nuestro auxiliar va a ser do, nuestro sujeto va a ser you, porque le estás preguntando directamente a una persona, y nuestro verbo go. El complemento es to the park. Pero lo que me gustaría que nos fijemos en este video es que en el orden que estamos siguiendo, la fórmula, esto nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, no importa si estás preguntando presente, pasado, present perfect, present continuous, el que tú quieras. Entonces, aquí tenemos nuestra WH, when, que también podría ser una WH de dos palabras, como podría ser how often, cada cuándo vas al parque. Aunque sea de dos palabras, lo consideramos una WH nada más. O también podría ser what time, ¿no? ¿A qué hora? Pero para fines prácticos vamos a quedarnos con when. Tenemos nuestro auxiliar, en este caso do. El do es el auxiliar del simple present junto con does. Si yo no te estuviera preguntando a ti directamente, estuviera preguntando sobre un amigo tuyo, podría ser when does your friend, does, porque es tercera persona, singular, go to the park. ¿Cuándo va tu amigo al parque? When does your friend go to the park? Entonces, do y does, nuestros auxiliares del simple present. Pero, si queremos hacer esta misma pregunta en pasado, va a variar un detallito nada más, y esto es la forma del auxiliar. When did you go to the park? Entonces, did es nuestro auxiliar para hacer preguntas en simple past. Y la ventaja de las preguntas en el simple past es que no importa sobre quién estemos preguntando, si estamos preguntando sobre ella, va a ser igual. When did she go to the park?
¿Ok? Ahora, si vamos a usar modal verbs, los modal verbs saben que es un universo, es un mini universo dentro del inglés sumamente interesante. Supongamos que queremos preguntar ¿a qué hora puedes ir al parque? O, no, perdón, no era a qué hora, ¿verdad? Era cuándo. ¿Cuándo puedes ir al parque? Pues lo mismo, siguiendo esta fórmula mágica, ya se la saben, lo puedes empezar a descifrar conmigo. When, pero ahora estamos usando el modal verb can. ¿Cuándo puedes ir al parque? Pero el resto no cambia. Where can you go to the park? When can you go to the park? ¿Vale? Incluso, supongamos que seguimos con los modal verbs, podrías preguntar, ¿cuándo deberías ir al parque? Pues cambiamos el can por should. O ¿cuándo irías al parque? Where would you go to the park? ¿Cuándo podrías ir al parque? Where could you go to the park? Si quieren que les haga un video especial sobre estos modal verbs, por favor déjenme en los comentarios y con todo gusto. Vamos a seguir avanzando para que no quede largo este video. Digamos que ahora quieres preguntar ¿cuándo has ido al parque? O vamos a cambiar el cuándo por ¿a qué hora, por ejemplo? What time? ¿A qué hora has estado yendo al parque o a qué hora has ido al parque? What time, que representa, repito, representa un solo WH, aunque sean dos palabras. Pero nuestro auxiliar es el present perfect have. Estamos usando una pregunta en present perfect. ¿A qué hora has ido al parque? What time have you gone to the park? Noten la diferencia aquí. El verbo gone. Muy importante. Lo único que cambia en realidad, siguiendo esta fórmula, es el auxiliar y la forma del verbo. El auxiliar, que puede ser do para el simple present o does, did para el simple past. Dependiendo del modal verb, aquí habíamos puesto can originalmente. Tú vas a escoger el más apropiado, have, como auxiliar del present perfect, o incluso para preguntar, vamos a regresar al when de nuevo, para la que viene, para preguntar, por ejemplo, ¿a qué hora estás yendo al parque este mes? No, dijimos que íbamos a cambiar el what time por when, ¿no? Vamos a regresar al when. ¿Cuándo estás yendo al parque este mes? Esa pregunta, el yendo, ya involucra el present continuous. El auxiliar del present continuous es el famosísimo verbo be. Como en este caso estás haciendo una pregunta directa, o sea, le estás preguntando directamente a la persona ¿a qué hora estás yendo al parque? Pues el verbo be con el sujeto you es are. So when are you going? Porque en el present continuous agregamos ing a los verbos. When are you going to the park? ¿Cuándo estás yendo al parque o incluso en el futuro? También se usa el present continuous. ¿A qué hora irás al parque? Ok. Incluso para el past continuous, el pasado continuo, podríamos utilizar when were you going to the park? ¿A qué hora estabas yendo al parque? Lo que quiero que quede claro en este video es que la estructura, la forma de esta formulita que les acabo de poner no cambia. Existen variaciones, obviamente el auxiliar va a cambiar dependiendo del tiempo verbal que estemos usando. La forma del verbo va a cambiar dependiendo del tiempo verbal. Puede ser going o puede ser go a veces en forma base, gone en el past participle. Pero la fórmula estructural, el orden de las palabras, no cambia. Hay una pequeña excepción, digamos, porque supongamos que lo que queremos preguntar es, esta es muy típica, ¿no? Este es el ejemplo o la excepción de la que siempre les platico a mis alumnos. Digamos que lo que queremos preguntar en este caso es ¿qué tipo de música te gusta, no? Para preguntar qué tipo de música te gusta, ahí sí, le vamos a hacer una pequeña variación.
a nuestra fórmula y sería algo como What kind of music do you like? Okay, ¿qué tipo de música te gusta, no? Entonces vamos a traer por acá nuestra fórmula otra vez para tener la referencia. What kind of music do you like? Digamos que aquí apretamos todo el what kind of music en el WH, pero lo demás, do, auxiliar, you, like, se queda igual. ¿Ok? O, por ejemplo, para preguntar, ¿qué ropa me pongo, no? Hacer algo parecido sería algo como, what clothes do I wear? Entonces, esa pequeña excepción con las preguntas de what, qué tipo, qué ropa, puede ser qué personas, what person, o no, para qué personas podría ser who, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho más en el video, pero en términos generales, si sigues esta formulita de acá, esta fórmula, teniendo en cuenta que vas a cambiar una auxiliar y la forma del verbo, no tendrías ningún problema para hacer cualquier tipo de pregunta conversacional en el inglés. La próxima semana quiero volverles a subir un video de este tipo. Si les gustó, me pueden dar un me gusta y me pueden seguir en todas las redes sociales como @teacheralfredmx. También me gustaría que me comenten de los temas a lo mejor de los que platicamos hoy. ¿Quieren que haga un video exclusivo sobre auxiliares, sobre los modal verbs, más ejemplos? ¿Qué tipo de video les gustaría ver? Muchísimas gracias and see you soon.